Buenas tardes, hermanos, el Señor continúe bendiciendo sus vidas. En la tarde de hoy vamos a estar hablando acerca de una historia bastante conocida por muchos, una historia basada en el libro de Génesis, en el capítulo 22, en los versículos del 1 al 14. Y esta historia se trata acerca de Abraham e Isaac. Vamos a estar hablando un poco acerca de la adoración al Señor. Y así tiene por título el estudio del día de hoy, la adoración a Dios. Cuando hablamos de adoración no nos referimos solamente a algún tipo de música en particular o a algún canto en específico. Tampoco nos referimos a ese momento especial en el que hay silencio o todos cantamos unidos al Señor, sino que va mucho más allá. La adoración al Señor es tener una relación directa con Él, es tener una comunicación íntima con el Señor. La adoración es el acto más noble e importante que nosotros como seres humanos podemos hacer. El hombre cuando pecó se separó del Señor, el Señor lo separó de Él. Pero el Señor, en su infinita misericordia, en su infinito amor, envió a su único Hijo, a Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados para redimirnos y para que nosotros pudiéramos tener nuevamente esa comunicación con Él y pudiéramos adorarle como Él le agrada. Entonces, en este pasaje, en esta historia, vamos a estar hablando y viendo un poco acerca de la esencia de la adoración al Señor. En primer lugar, adorar a Dios es entregar lo mejor. Vamos a leer el capítulo 22, el versículo 1 que dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. El versículo 2 nos dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sabemos, según la historia de Abraham, que Dios le había prometido un hijo y que sobre este hijo le iba a dar una gran descendencia que iba a ser incontable como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Esta promesa fue cumplida con el nacimiento de Isaac, pero ahora ocurre este acto en el que Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, ese hijo por el cual tanto oró, por el cual tanto clamó al Señor, y ese hijo que el Señor le había prometido. Podemos imaginarnos un momento cómo se sentía Abraham aquí. Romanos 12:1 nos dice, así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional a Él. La traducción lenguaje actual nos dice, dediquen toda su vida a servirle a Él. Así es como se le debe adorar. Nosotros debemos adorarle al Señor con nuestra vida. Él dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eh, Abraham, más adelante vamos a ver cómo Abraham sin vacilar tomó a su hijo y todas las cosas y preparó todas las cosas y fue a entregarle al Señor aquello que tanto amaba. En nuestras vidas tenemos muchas cosas que son importantes para nosotros. La familia, nuestros recursos, el tiempo. El tiempo es algo sumamente importante para nosotros y que si... pero nada de eso puede estar por delante del Señor, nada de eso puede tomar el primer lugar que solamente le pertenece al Señor. Y por eso decimos que adorar al Señor es entregarle todo, es entregarle lo más valioso que nosotros podamos tener. En este caso, para Abraham, lo más valioso que tenía en ese momento era su hijo Isaac,
aquel que Dios le había prometido. Y ahora Dios le pide que se lo entregue a él. Y pues Abraham, sin vacilar, pues dice, bueno, o sea, quizás sí estaba sintiendo muchas cosas Abraham, obviamente, porque yo creo que podemos preguntar a muchos de los padres si serían capaces, en este caso, o sea, cómo reaccionarían en esta situación. Y muchos, pues, les dolería en este caso o se preocuparían, ¿no? Pero Abraham obedeció al Señor y dio lo mejor de sí para adorar al Señor. Juan 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. En la familia, el tiempo, nuestros recursos, las cosas que más amamos, eh, el Señor las añadirá. Debemos buscar primeramente su reino y su justicia. Juan 14:23 nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Debemos, si amamos al Señor realmente, si adoramos al Señor realmente, vamos a guardar su palabra en nuestros corazones, vamos a atesorar su palabra en nuestras vidas y vamos a entregar todo de nosotros sin, sin, sin reclamos, sin reproches. Fue así como lo hizo Abraham, un gran ejemplo de entrega al Señor. En segundo lugar, adorar a Dios es obedecer con diligencia y sin pretexto. Vamos a leer el versículo 3 y 4. El 3 nos dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Es importante notar que a pesar del dolor que podría estar sintiendo Abraham por lo que estaba a punto de hacer, él se levantó muy de madrugada y preparó todo para el sacrificio. Es decir, Abraham fue diligente. Para adorar al Señor, cuando nosotros vamos a adorar al Señor, nosotros debemos ser diligentes, debemos ser responsables, debemos ser puntuales para presentar esa adoración al Señor. Mateo 4:18 al 20 nos dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es muy importante resaltar estas palabras allí que dice al instante, o sea, no dijeron, bueno, Señor, sí te vamos a seguir, pero espéranos un momento a que, bueno, sigamos pescando otro rato quizás, o espera un momento, algunos días y ya te seguimos. Sí lo vamos a hacer, pero espera un momento. No, sino que al instante ellos dejaron sus redes y siguieron al Señor. Muchas veces el Señor nos pide, nos llama a su servicio, nos pide que hagamos algo para Él y nosotros le decimos, sí Señor, sí lo vamos a hacer, pero dame un momento que tengo que terminar esto, tengo que terminar lo otro. Señor, es que ahorita no tengo tiempo, quizás mañana aparte un tiempo para hacer lo que tú me estás mandando a hacer. No puedo ir a las actividades con las damas porque, bueno, los días de semana estoy ocupado o no puedo salir los sábados a evangelizar con los caballeros porque, no sé, es el único día que tengo para arreglar la casa, entonces no tengo tiempo para otras cosas. O no puedo ir a las actividades con los jóvenes porque estoy también ocupado, tengo que estudiar, no tengo tiempo. O los domingos, bueno, es el único día que me queda para descansar, para visitar a la familia. Entonces, son una serie de cosas que nosotros, excusas, que nosotros vamos colocando cuando el Señor nos manda a hacer algo. En vez de ser diligentes y decir, bueno, sí, Señor, si tú me estás mandando,
pues lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con diligencia, lo voy a hacer con responsabilidad y lo voy a hacer con compromiso. Isaías 6:8 nos dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Nosotros debemos ser también como Isaías, decir: yo iré, envíame a mí. Primero de Reyes, el capítulo 2, perdón, el versículo 3 nos dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Debemos guardar los mandamientos del Señor en nuestro corazón, atesorarlos en nuestros corazones, y así las cosas que nosotros emprendamos, nuestros caminos, van a prosperar. Se puede cantar, se puede orar, se puede tocar un instrumento sin obedecer a Dios. Sí, se puede hacer, pero hay algo que no se puede hacer, y es adorar a Dios sin obedecerle. O sea, si queremos realmente adorar al Señor, debemos obedecer su palabra, debemos obedecer sus mandamientos. Así como Abraham se levantó muy de mañana y hizo lo que el Señor le mandaba, pues nosotros también, si el Señor nos manda a hacer algo, nosotros debemos ser diligentes y hacerlo. También podemos ver algo bastante importante allí en el versículo 4, que dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día, dice, o sea que tuvieron que caminar 3 días para llegar al lugar donde el Señor le había dicho a Abraham que iban a hacer sacrificios. Es decir, tuvieron que hacer un esfuerzo, tuvieron que esforzarse, tuvieron que hacer un sacrificio. Me imagino que esas caminatas no eran para nada sencillas. El sol, quizás el frío de la noche, podría haber lluvia, quizás también. Entonces, el punto es que Abraham tuvo que hacer un sacrificio, tuvo que esforzarse para cumplir la voluntad del Señor, para obedecer al Señor. En tercer lugar, adorar a Dios es tener fe. Adorar a Dios es tener fe. Dios le había prometido a Abraham una descendencia numerosa, como ya lo habíamos nombrado anteriormente y como ya muchos lo sabemos. Pero ahora le pide, en este caso, que sacrifique a su hijo amado, al único hijo que tenía. ¿Qué pudo haber pensado Abraham en este momento? Vamos a leer el versículo 5 que nos dice: entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Abraham confiaba en el Señor. Abraham confiaba que iba a volver de nuevo con su hijo, porque el Señor le había prometido, por medio de su hijo, iba a tener una descendencia numerosa. Entonces, por eso Abraham le dice a su siervo: esperen aquí, nosotros vamos a subir, vamos a adorar al Señor y vamos a volver con ustedes. El versículo 6 nos dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vemos también aquí que esta es una respuesta de fe. Isaac dice: ya va, o sea, llevamos el fuego, llevamos también la leña para el holocausto, pero ¿y el cordero, padre? Y Abraham le dice: Dios proveerá, Dios proveerá. Marcos 11:24 nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Si pedimos alguna cosa
al Señor conforme a su santa y divina voluntad, debemos creer que lo vamos a recibir. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe no podemos agradar al Señor, debemos creer en el Señor, debemos creer en las cosas que le pedimos y debemos creer en las promesas del Señor. Muchas veces la adoración en nuestras vidas es prueba de fe, ya que en muchas ocasiones puede que el Señor nos pida cosas que después nos van a hacer falta, como lo habíamos hablado anteriormente, como el tiempo, como los recursos. El tiempo es algo sumamente valioso y sumamente importante para nosotros. Al transcurrir nuestras vidas nos vamos dando cuenta de que a veces como que el tiempo no nos rinde para hacer varias las cosas que tenemos quizás planificadas. Toda la semana trabajo, estudio, quizás los sábados también se trabaje. Entonces son un montón de cosas que nos quitan eso tan valioso como lo es el tiempo. Y o sea, si tenemos todas esas cosas ya planificadas en nuestra semana, entonces también añadirle, por decirlo así, las cosas que el Señor nos pida para servir, entonces es como que, oye, el Señor nos pide eso tan importante como lo es el tiempo. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a entregarlo, confiando en que si el Señor nos está pidiendo que hagamos eso, que cumplamos sus mandatos o que hagamos esa cosa que Él nos está mandando a hacer, a servirle, es porque Él tiene un plan para nuestras vidas y de que Él mismo ha sido quien nos ha dado el tiempo para hacer las cosas, todas las cosas que hacemos. Él es quien nos da el tiempo para trabajar, es el que nos da tiempo para estudiar, entonces Él también nos va a dar el tiempo para servirle a Él, pero simplemente nosotros tenemos que estar dispuestos y actuar con fe. Dios proveerá es una respuesta realmente de fe y muchos de nosotros la hemos escuchado y quizás la hemos dicho en ocasiones donde quizás en nuestras casas no hay que comer o situaciones quizás más extremas en las que estamos enfermos de salud o no tenemos un familiar enfermo y no tenemos para los medicamentos y todas esas cosas y muchas veces decimos Dios proveerá. Y sí, realmente Dios provee. Dios es un Dios que provee a nuestras necesidades, que conoce nuestras necesidades y que si le pedimos conforme a su santa y divina voluntad, Él nos va a oír. Pero debemos hacerlo creyendo realmente. Debemos hacerlo con fe. En cuarto lugar, adorar a Dios es reconocer lo que Él hizo por nosotros. Más adelante, en los versículos que siguen, se nos dice que bueno, Abraham levantó su cuchillo para degollar a Isaac y aparece un ángel que le dice a Abraham, no lo hagas, no mates a Isaac, porque conozco que pues temes a Jehová y de que no rehusaste a entregarme a tu hijo. En los versículos, el versículo 13 nos dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios le dio a Abraham este cordero para que lo sacrificara. Y así lo hizo Abraham y llamó a ese lugar Dios proveerá. Esto es símbolo también de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Jesucristo fue ese cordero que Dios envió para morir por nuestros pecados, para redimirnos por nuestros pecados y para sufrir esa muerte que nosotros merecíamos. 1 Juan 2.2 nos dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también
por los de todo el mundo. Y primera de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Señor nos amó primero a nosotros, se entregó a sí mismo por nosotros. Y nosotros debemos reconocer ese sacrificio maravilloso en la cruz por nuestros pecados, por nuestras vidas, por lo cual hoy tenemos vida eterna y salvación. Debemos reconocer de que Dios es el verdadero Dios, el único que merece la gloria, la honra y la alabanza, y debemos reconocer de que Dios es quien, si es Dios es quien nos da el tiempo, si es Dios el que nos da las habilidades, si es Dios quien nos da los recursos para hacer cada cosa, cuanto más, ¿por qué nosotros no dedicarlas al servicio de Él? Debemos, así como Abraham, pues se le tocó una parte bastante importante de su vida, lo cual era su hijo, pero él decidió obedecer al Señor. Eh, nosotros, ¿cuál es la parte importante de nuestras vidas en la que el Señor quizás ha dicho, hey, sírveme en este aspecto, pero se ve esa cosa importante como comprometida, ¿sí? ¿Será que nosotros cuando el Señor nos dice que le sirvamos, lo hacemos con diligencia? ¿Será que lo hacemos sin pensar en que hey, no tengo tiempo ahora? ¿O será que lo hacemos pensando en que no me da chance? Eh, o quizás temiendo de las habilidades. Debemos reconocer en este caso quién es Dios. ¿Quién es Dios? Solamente cuando reconocemos el inmenso amor de Dios, expresamos el sacrificio expresado en el sacrificio de Jesús, podemos humillarnos ante Él, ante su majestad, con humildad y adorarle como solamente Él se merece. Solamente el Señor merece ser adorado. Y la adoración va mucho más allá de música, de canto. Va enfocado, la adoración va arraigada a una vida devocional con el Señor, a una vida de obediencia al Señor. No puedes adorar al Señor sin obedecer al Señor. Por eso la invitación hoy es a adorar al Señor, a comprometerse con el Señor, de que Señor, yo te voy a adorar, yo te voy a servir, yo reconozco ese sacrificio maravilloso que hiciste en la cruz por mí. Yo voy a tener fe en medio de cualquier circunstancia y yo te voy a seguir a ti. Nosotros como creyentes debemos dar ejemplo de ello, de una vida de adoración, de una vida devocional al Señor. El Señor les bendiga.